Genética del sexo. Cuando un organismo nace, si pertenece a una especie donde hay reproducción sexual, debe, fisiológicamente, desarrollar los órganos sexuales de uno de los sexos o los dos en caso de ser hermafrodita. Existen diferentes formas en las que en la naturaleza se ordena la aparición de los órganos de ambos sexos. Una de ellas es mediante los cromosomas sexuales, que a lo largo de la historia recibieron diferentes denominaciones. Se lo conoció como alosoma, otro cuerpo. Heterocromosoma, debido a que tenían un comportamiento diferente al resto de los cromosomas. Y también se los conoció como gonosomas, cuerpo de los órganos sexuales, que es la descripción más antigua. En cualquiera de los tres casos estamos hablando de cromosomas que son distinguibles entre ambos sexos. En todos los casos, se hace referencia también al comportamiento diferencial que tienen estos cromosomas durante la meiosis en el sexo heterogamético. Sexo heterogamético es aquel que fue formado por dos gametas cuya cantidad de información genética era diferente respecto a la constitución de los cromosomas, o bien es aquel que produce gametas diferentes respecto a algún cromosoma, en este caso el cromosoma sexual. En 1891, Henkin, estudiando espermiogénesis de avispas, observó que había células de 12 cromosomas y células de 11. A su vez, observó que el misterioso cuerpo 12 tenía un comportamiento extraño, por lo que lo llamó elemento X. Cuando estudió la oogénesis de saltamontes, no pudo distinguir a ese misterioso elemento X. En 1905, Nettie Stevens, en Estados Unidos, de la cual vamos a hacer un pequeño raconto de su historia porque es digna de ser recordada. Fue una mujer que pasó gran parte de su vida tratando de convertirse en científica. Trabajó como profesora y bibliotecaria para ahorrar dinero suficiente para ingresar a la universidad. A los 35 años ingresó y a los 42 ya se había doctorado. 9 años después muere de un cáncer de mama. Morgan, recuerdan a Morgan cuando habíamos hablado de las drosófilas, le agradece sus descubrimientos después de recibir el premio Nobel en 1933 en un artículo de Science. Recuerden, este era Morgan. Y lo que escribió en ese artículo fue lo siguiente. Fue una competente experta en el sentido moderno de la palabra, sitúense 1900. En el sentido en que la biología ha dejado de ser un parque infantil para el aficionado y un juguete para el místico. Su notable éxito tiene que ver, en parte, con su razonamiento único y su dedicación, combinado con un agudo sentido de la observación, junto con su amabilidad y paciencia, unidos a un juicio equilibrado. Esto escribió Morgan de Stevens. Stevens trabajaba con este coleóptero, conocido como Tenebrio molitor. Y en los trabajos de Stevens se puede observar que hizo trabajos de mitosis y de meiosis. Estas dos imágenes son de mitosis, en tanto que todo esto es el desarrollo de la meiosis. Notó lo mismo que Henkin y vinculó ese descubrimiento a que tenía injerencia en algo del sexo de los tenebrios. En la carrera, Stevens tuvo de profe a Morgan, que más tiempo después la saluda en Science. Y una vez recibida, se fue a Europa a hacer una pasantía con Boveri. Recuerden que Boveri había descubierto los primeros cromosomas trabajando con Ascaris, que eran los parásitos.
Stevens estudió espermiogénesis y oogénesis en avispas, también durante su doctorado. Y además publicó un trabajo acerca del estudio de las células germinales de dos áfidos, en el cual también hizo descripciones de la meiosis como figura en los esquemas. Mientras tanto, en 1905, Wilson, que era muy amigo de Morgan, y como habíamos dicho en las primeras presentaciones, la ciencia no es algo que se le ocurre a una persona porque sí, sino que es un encadenado de hechos. Wilson publicó los estudios acerca del comportamiento del idiocromosoma, como también se lo conocía, en Hemiptera. En este trabajo, adelanta la hipótesis de la determinación sexual de insectos mediada por cromosomas. Mientras su paper está en prensa, le toca revisar el artículo de... Sí, Stevens. ¿Y qué creen que hizo cuando le tocó revisarlo? ¿Lo aprobó? ¿Le hizo muchas críticas para que no lo publicara rápido? Bien, sugiere la publicación del trabajo de Stevens y Wilson, a su vez, en su artículo posterior, dice que sus hipótesis coinciden con las que tenía Stevens, que los tenía encontrado para tenebrios. Cerca de la misma época, allá por el 1901, también McClung se metió con el tema y encontró que había un cromosoma accesorio y se preguntó si era determinante del sexo. A él lo describe como el elemento X o como cromosoma accesorio. Vamos a empezar a hacer un recorrido ahora por los cromosomas en sí. Hasta ahora hicimos un recorrido cómo fue la historia del descubrimiento de los cromosomas sexuales. Ahora vamos a entrar en los cromosomas de lleno. Presentamos en sociedad al X, que está a la izquierda, y al Y, que está a la derecha de su pantalla. Estos están vistos por una barrida de electrones, en un microscopio, obviamente. Y nada tiene que ver con esto que imaginan algunas personas y publican algunas revistas de ciencia. Algunas dudas que quedan acá. Si acá hay un extremo 5'3', y acá hay otro extremo 5'3', y acá hay otro extremo 5'3', ¿cómo se unen estos extremos? Y otra duda más, ¿por qué acá no hay ADN? Esto radica en que siempre se pensó al centrómero, y hay mucho conocimiento subyacente, en que el centrómero no es más que una esfera que está en el medio del cromosoma. Queda claro que esto no es real, ¿no? Acá se ve una mitosis en la cual se utilizó un fluorescente para marcar al X, que es el que figura en esta zona, en verde, y al Y en rojo. Se tiró parte del ADN de un Y con fluorescente y se pudo reconocer. En esta mitosis también se observan en los autosomas, que son todos aquellos cromosomas que no son los sexuales, y sus dos cromátides hermanas. La línea negra que hay en el medio indica la separación entre ambas cromátides hermanas. Ahora vamos a recorrer la historia evolutiva de los cromosomas sexuales. Hace unos 300 millones de años, los que hoy son cromosomas sexuales eran autosomas. Y esta teoría fue propuesta en 1967 por Susumu Ohno, que describió el proceso de aparición del dimorfismo en los cromosomas sexuales en mamíferos de la siguiente manera. Propuso que eran autosomas hasta que en uno de ellos se fijó el gen de determinación sexual masculina, en tanto que en el otro se perdió este gen.
Ambos autosomas, a su vez, perdieron la capacidad de recombinar y, a su vez, comenzaron a diferenciarse por no recombinar. Esto ocurrió hace 315 millones de años. Más o menos por donde está la punta de flecha naranja. El cromosoma Y, que es este pequeñín que aparece acá, se supone que perdió material rápidamente por la falta de recombinación y tuvo varias endoduplicaciones de los cuales le quedaron unos pocos genes, de los cuales un gran porcentaje tienen homología en el X, algo que reafirma que su origen fue similar, en tanto que el X se conservó mejor gracias a que existe recombinación entre los dos cromosomas X en las hembras, en el caso que estamos hablando, en que XX es hembra y XY es macho, dado que después nos meteremos con ZW. El X tiene dos regiones pseudoautosómicas que vamos a denominar par. Estas dos regiones son homólogas entre los dos cromosomas X e Y y permiten su apareamiento durante la meiosis, par 1 y par 2, ubicada en los telómeros. Al ser semejante entre los dos cromosomas, el X y el Y, permite su apareamiento. La región par 1 tiene 2,7 megabases, en tanto que la par 2 tiene 330 kilobases. En las meiosis, la probabilidad de aparearse por par 1 es mayor. En este esquema tenemos cómo hubiese sido una imagen si se hubiesen apareado el X y el Y en la región par 1 y par 2. El esquema es bastante semejante al que podemos observar cuando tenemos una deleción o una duplicación. Queda claro que más allá de lo estético de esta imagen, tiene errores, como por ejemplo que no aparecen las cromátides hermanas de ninguno de los dos cromosomas involucrados en el apareamiento. Además, en cada uno de los cromosomas se distinguen porciones, y las vamos a empezar a recorrer. En el X está la región conservada, que es la que conocemos como XCR. Esta es la secuencia más antigua y representa los restos del autosoma original de prototerios, del que se originaron, presumiblemente, los cromosomas X e Y actuales. Usted se encuentra por acá, recordemos. Punta de flecha naranja. Además tenemos la región transpuesta, que va a ser la XTR, que está en los dos cromosomas. Está en el cromosoma X y en el cromosoma Y. Esta transposición tuvo lugar hace 5 millones de años, después de la separación de humanos y chimpancés. Más o menos adentro de este gráfico, acá. Ahí, en esa punta de flecha de naranja, es donde se habría dado esta translocación. Además tenés otra región, que es la región agregada, que será XAR. La región XAR es la más joven incorporada del cromosoma X a partir de otro autosoma, por algo que podría ser una translocación recíproca, hace unos 100 millones de años en mamíferos placentarios euterios. Y forma la mayor parte del brazo corto, P, del cromosoma X actual. Recuerden que el brazo corto se llamaba P de petit y el brazo largo se llamaba Q. Algunos fragmentos de la porción más distal de este brazo, cercanos a la par 1, están también presentes en el cromosoma Y, distinguiéndose hasta 12 bloques de homología entre ambos cromosomas. El cromosoma X tiene aproximadamente unos 1000 genes, de los cuales 54 tienen un homólogo funcional en el Y, y están distribuidos 24 en la región par 1, 5 en la región par 2 y 25 en las regiones no recombinantes de ambos cromosomas. Estos, a su vez, están divididos 15 en la región XAR, 3 en la región XTR y 7 en la región XCR. También toda esta cantidad de información indica la alta probabilidad de la existencia de un autosoma ancestral. El estudio del X
Es útil en la evolución para explicar, por ejemplo, la hibridación que existió entre diferentes linajes prehumanos. Entonces, el linaje neandertal tuvo cruzamiento, hubo flujo genético con las especies africanas y con lo que derivó después en el ser humano común. Antiguamente se consideraba que estas cuatro líneas no habían tenido flujo genético, sin embargo hoy en día se puede plantear que entre los cuatro sí hubo flujo genético. El cromosoma Y está formado por estas regiones, que es la región transpuesta del X, la región derivada del X y la región palindrómica, pero además tiene otros agregados. Tiene 158 unidades transcripcionales, de los cuales 27 tienen homólogos identificados en el X. 13 están degenerados y son pseudogenes, y 14 son auténticos genes que se expresan en varios tejidos, excepto el SRI, que solo se expresa en las células germinales masculinas. En esta región hay genes palindrómicos, hay 60 genes palindrómicos. Palindrómico significa que de izquierda a derecha se lee lo mismo que de derecha a izquierda. Son secuencias clave en el mantenimiento del orden y la estructura del cromosoma Y. Permite intercambiar copias múltiples del mismo gen dentro de su propia estructura y la conversión de secuencias entre ellos. De esta manera, se evita la rápida degeneración que tendría lugar por la ausencia de recombinación entre los cromosomas X e Y en esta región. Al tener varias copias o amplicones de lo mismo, puede aparearse intracromosoma y reparar errores generados por mutaciones. Error que el X lo puede reparar en el individuo homogamético, pero no hay individuo homogamético II. Por lo tanto, la conversión génica se hace por dentro del mismo cromosoma y el palíndrome es esto, que puedo leerlo de izquierda a derecha en el verde, pero lo leo de verde a izquierda, a violeta en la rama de arriba. Y hay información que solo se expresa en el tejido testicular y esa información es clara que tiene que estar en el Y y que no está en el X. Pero no todas las especies son XY ni todas las determinaciones sexuales son XY. Existe también lo que es ZW y es en el caso en el que el heterogamético es la hembra. Esto pasa en mariposas, batracios, serpientes y víboras, aves. Y además están los que son X0, es decir, el heterogamético, en este caso, no es por tener dos cromosomas diferentes, sino porque el cromosoma X no tiene homólogo. Sucede en los ortópteros, en algunas arañas, y vamos a usar de ejemplo un homóptero. En este caso, la hembra tiene los 12 autosomas marcados en celeste y tiene dos cromosomas sexuales. El macho va a tener los mismos 12 autosomas en una célula diploide y un cromosoma sexual. Cuando este individuo haga meiosis, puede formar dos tipos de gametas, o bien autosomas sin X o bien autosomas con X. Por lo tanto, genera estas dos gametas. La hembra solamente puede formar un solo tipo de gametas, hablando en condiciones normotípicas, en el cual son todos los autosomas y un cromosoma sexual. Por lo tanto, cuando se encuentre la gameta femenina con un espermatozoide sin cromosoma sexual, va a dar origen a los machos, y cuando la gameta femenina se encuentre con la gameta masculina, va a dar individuos hembras. La proporción es 1 a 1 porque la probabilidad de armado de gametas con cromosoma sexual y sin cromosoma sexual es la misma. A modo de resumen, en humanos la determinación sexual es XY. Cuando la hembra genera gametas, solamente puede generar gametas con X o con X. En cambio, los
machos solo pueden formar gametas X o Y. Esta calle dominada por X dará siempre hembras y esta calle dominada por Y dará siempre machos. En insectos, con determinación X0 para machos, tenemos que la hembra vuelve a formar solamente gametas con X o con X, no hay otra opción, pero el macho puede formar gametas X o 0, de ahí heterogamético. Entonces, esta calle estará dominada por el X, dará hembra, y esta calle no tendrá cromosoma sexual que aportar desde la gameta masculina. Por lo tanto, el único cromosoma sexual es aportado por la gameta femenina, y esto termina dando que el individuo es un macho. En tanto que para aquellos individuos que son ZW, ZZ, en donde el sexo heterogamético es la hembra, los machos producen solamente gametas Z o Z, no hay alternativa. Pero el heterogamético, al ser la hembra, puede formar o bien gametas con W o bien gametas con Z. La calle dominada por W va a dar hembras y la calle dominada por Z dará machos. Otro mecanismo de diferenciación sexual es la haplodiploidía, que está presente en hormigas, avispas, abejas. En estas especies determina el sexo la ploidía. En abejas, por ejemplo, las hembras son diploides y los machos son haploides. Entonces, tenemos hembras diploides, machos haploides, acá tenemos dos juegos de cromosoma, acá tenemos uno solo, y cuando fecunda, si la hembra da haploides, dará más zánganos. Ahora, si la hembra da diploides, dará obreras. Pero, si nos metemos a analizar los genes de Drosophila, los genes de abejas, lo que tendremos es que la hembra reina tiene que ser heterocigota. Entonces, por haploidía dará machos, o bien con A2 o bien con A1. Ahora, si esta hembra se cruza por un macho que es A1, cruzará una gameta con A1 y generará un macho que va a ser A1 o A1. Este macho, además de ser diploide, tiene solamente una sola composición genética, por lo tanto es genéticamente macho por tener un solo alelo, pero es diploide. Esto es reconocido por el resto de la colonia y son comidos y devorados, por lo tanto mueren. Ahora, si es heterocigota, la hembra se mantiene viva en la colonia y pasa a ser una trabajadora. Si el macho es A3, todas las hembras son viables, dado que son todas heterocigotas. Entonces, la haploidía no solo se está refiriendo a la cantidad de cromosomas que tiene, sino también a en qué estado de homocigosis están determinados genes. En este caso tenemos que la heterocigosis CSD está activa y entonces se prende el gen femineizante y genera una hembra. En este caso, ya sea en homocigosis para el gen o en haploidía, el CSD está inactivo y entonces no actúan los femineizantes. El gen CSD por splicing presenta 15 alelos y actúan sobre el gen feminizer. Por splicing mete un codón stop en los machos e inactiva la feminización. Evolutivamente, se supone que había un gen al que se llamaba FEM, que lo tenían todos los insectos, y luego, por selección positiva, en abejas, ese gen mutó al que conocemos hoy como CSD, en tanto que en el resto de los insectos, por selección purificadora, quedó como el feminizador. Los machos diploides, homocigotas para el gen SDL, son comidos apenas nacen por obreras. Este zángano no sirve como reproductor. La hembra copula con entre 10 y 17 zánganos, que son todos haploides. En el momento de la cópula les quita el órgano sexual y reserva en su interior, en la espermateca, todos los espermatozoides.
De esta manera, existen estrategias que hacen que la colonia disminuya la consanguineidad. La reina tiene apareamientos múltiples. Las abejas al enjambrar emigran a gran distancia del nido que le dio origen. Las reinas son fecundadas muy lejos de su colonia. Y los zánganos al formar los centros de apareamiento también lo hacen lejos de su colonia de origen. Entre las abejas no existen apareamientos entre padre con la hija, ya que el zángano muere en el acto sexual. Hijo con madre, porque la madre copula a los pocos días de nacer con varios zánganos y después no copula más. Hermano con hermana, ya que el zángano tiene solamente la mitad de los cromosomas de la madre y son equivalentes a medios hermanos. Por lo tanto, si copulara con una hermana, generaría homocigotas que son comida. Todo esto en un marco de un sistema de vigilancia y de jerarquías en una colonia no anárquica. Otro caso de haplodiploidía es cuando el ambiente es el que determina el modo de reproducción, en donde hay momentos para ser diploides y hay momentos para ser haploides. En los áfidos, por ejemplo, durante los periodos estivales, las hembras se reproducen por partenogénesis dando hembras. Mientras que a medida que va achicándose el fotoperíodo, implica que es información fisiológica para que se va a venir el frío. Entonces, la hembra pasa a producir meiosis y de esas meiosis se generan machos haploides, con los cuales copulará la hembra. Los áfidos se reproducen en verano por partenogénesis y en otoño por reproducción sexual. En un gráfico tenemos a las hembras en verano reproduciéndose partenogenéticamente, sigue en verano, y a medida que se acerca el otoño, algunas hembras siguen reproduciéndose partenogenéticamente, en tanto que otras empiezan a producir meiosis y haploidía genera machos. Estos machos copulan con estas hembras, generan huevos que serán huevos de resistencia que les permitirá pasar el invierno y una vez que pasen el invierno, esos huevos eclosionan, vuelven a dar hembras y esas hembras se reproducirán por partenogénesis hasta el momento en el que vuelva a achicarse el periodo de fotoperíodo. Las hembras son diploides, acá hay un estudio mitótico en el cual están apareados los cromosomas. Fíjense que la mayoría de los cromosomas son metacéntricos, salvo estos dos que son acrotelocéntricos, ¿sí? Estas dos especies, ahí pueden ver lo que hemos comentado en otras presentaciones acerca de los bandeos naturales que tienen estos cromosomas. Entonces, por partenogénesis, las hembras siguen dando hembras, en tanto que cuando hacen meiosis, aparecen machos que son haploides. Otro mecanismo en el cual el ambiente también determina es la determinación mediada por ambiente, en donde en estos animales no se reconocen cromosomas de determinación sexual. Sin embargo, sí hay genes que tienen que ver con la determinación sexual, dado que, según la temperatura a la que sean incubados esos huevos, se determinará si es macho o si es hembra. No significa que no se determine el sexo genéticamente. Reitero, hay genes que determinarán si es macho o hembra que se prenden o apagan según la temperatura. Sucede en lagartos, cocodrilos y yacarés, tortugas. Es clásico el hecho de ver videos en los cuales las tortugas marinas van y meten sus huevos debajo de la arena y luego vuelven al mar y después uno ve las tortuguitas corriendo hacia el mar. Esas tortugas determinaron el sexo en función de la temperatura a la cual fueron incubados los huevos. Pero no siempre la temperatura determina lo mismo. Por ejemplo, en lagartos, a mayor temperatura hay mayor proporción de machos. En cambio, en tortugas, a mayor temperatura, lo que se producen son mayor cantidad de hembras.
¿sí? O sea, la temperatura no indica siempre que a mayor temperatura vamos a tener un sexo, sino que eso va a depender de la especie. El caso de Crepidula fornicata es otro caso interesante para analizar. Acá lo tenemos en pantalla. Crepidula fornicata es un molusco. Y el ciclo de vida es muy interesante, dado que una larva se asienta en una superficie libre. Comienza a liberar hormonas atractoras. Las larvas atraídas se posan sobre ella y la que estaba originalmente pasa a ser una hembra y los que llegan a la colonia son machos. Y empiezan a formar estructuras parecidas a estas, una sobre otra. Los machos pasan a ser hembras cuando sus hormonas atractoras hacen que se depositen nuevas larvas sobre ellos. Y entonces los nuevos individuos que se depositan son machos, pero los machos que estaban en la colonia pasan a ser hembras. Y crece la colonia de diversas formas hasta que se apilan entre 7 y 11 individuos, momento en el que no se agregan más individuos a la colonia y la colonia muere. Tenemos determinación génica, otra forma también de determinar el sexo en animales. Y vamos a usar como ejemplo a el nematode Cenorhabditis elegans. Tenemos 2n igual a 10 en estos individuos y tenemos individuos que son hermafroditas, es decir, tenemos gónadas masculinas y gónadas femeninas, y tenemos machos, en el cual solamente tenemos testículo, con toda la constitución morfológica que le corresponde al animal. Se propone que el mecanismo tiene que ver con una relación cantidad de cromosomas sexuales y cantidad de sets haploides de autosoma. Es decir, si tenemos individuos con un X diploide, tenemos 2 sets de autosomas contra un solo cromosoma sexual. 1 sobre 2 da 0,5. El hecho de que sea 0,5 activa una cascada de genes masculinizantes, ¿sí?, que frenan a los genes que son feminizantes y en esta cascada termina generando un testículo. En tanto que si tengo 2 cromosomas X y 2 sets haploides, es decir, el individuo es diploide con 2 cromosomas sexuales, 2 sobre 2 da 1, y lo que sucede es que esto frena a los genes que son masculinizantes y activa a los genes que son feminizantes. En azul están los genes masculinizantes y en rosa están los genes feminizantes, independientemente de que este concepto de colores ya debería haber caído. En los genes más grandes están activos y los genes escritos en letras minúsculas o en más pequeños están inactivos. Lo que se desconoce es cuál es la señal inicial que dispara y que activa sobre TRA3 para que se dispare la cascada. Lo que se propone es que para los individuos que son X0 hay un aumento de una proteína llamada Sol1 que a su vez se debería asociar con una proteína SDC que está en baja concentración. Y esto lleva a que haya una gónada y sea un macho. Cuando es XX, la concentración de Sol1 disminuye, aumenta la cantidad de SDC libre y este, al pegarse sobre el cromosoma X, permite que se formen individuos hermafroditas. Las hembras, además, en esta especie, tienen la capacidad de autofecundarse. Los modelos propuestos es que en esta cascada de actividades genéticas, lo que se están activando lo que se están produciendo son proteínas que tienen diferentes actividades. Entonces, esta proteína R1 se adosaría a la TRA2 quedando en membrana y haciendo que el complejo proteico feminizante 1, 2 y 3 trabe al complejo proteico TRA1 y no se pegue sobre el ADN. Cuando R1 no está, TRA2 tiene la capacidad de pegarse al complejo feminizante 1, 2 y 3 y TRA1
podría pegarse sobre el ADN y eso permitiría que fuese un hermafrodita. Se sabe que en distintos lados de este cromosoma se ubican los genes XOL1, FOX1 y SEC1 recién descubiertos en 1994, a partir de estar haciendo cruzamiento de Cernorhabditis utilizando duplicaciones y deleciones de estas partes del cromosoma. Cromosomas sexuales en plantas. Hay pocos y son recientes, apenas entre 15 y 20 millones de años. Aparecieron de forma repetida e independiente en distintos grupos vegetales. En 1870, Mendel y Nageli habían intercambiado una carta en la que hablaban acerca de la posible existencia de partículas, como reconocían en aquel momento a las estructuras que llevaban información codificante para algo, que determinaran el sexo. Correns, en 1907, describe los primeros cromosomas sexuales en Bryonia dioica y determina que el sexo heterogamético es el que genera el polen. Implica, es el macho. En Equvalium elaterium son monoicas en unas regiones y son dioicas en otras. Es decir, en un pie tienen los dos sexos y dioica significa que tienen dos pies con sexos diferentes. Galán, en sus trabajos de 1946 y 1951, propuso un sistema de alelos múltiples, a los que denominó A minúscula D mayúscula, A minúscula más, A minúscula D minúscula, con el siguiente fenotipo asociado. Cuando aparecía D mayúscula más o D mayúscula D, es decir, heterocigotas paras D, eran masculinas dioicas. Cuando aparecían homocigotas recesivas para D, eran femeninas dioicas. Y cuando aparecían más o más D, eran monoicas. En el caso de Melandrium rubrum, la determinación del sexo se da por la presencia del Y, que es el que determina la masculinidad. Sin embargo, si la cantidad de cromosomas X es muy alta, aparece la potencialidad femenina y la planta se transforma en hermafrodita. En este caso, tenemos una planta masculina de Melandrium vista en meiosis, exactamente en metafase 1, casi anafase ya, en donde tenemos la placa ecuatorial en este marco, tenemos un bivalente tirando hacia un polo, tirando para el otro, bivalente, polo, bivalente hacia un polo y hacia el otro, están los quiasmas en el centro, y en este caso lo que tenemos es un bivalente heteromórfico, donde este cromosoma es el X, quiasma, y el Y. Vamos a llamar bivalente heteromórfico a los bivalentes cuyos dos componentes no sean iguales entre sí. En este caso, todos los autosomas son bivalentes homomórficos. Esta parte es igual a esta parte es igual a esta parte es igual a esta. Y así son todas de la misma forma. Ahora, este cromosoma es diferente a este cromosoma, por lo tanto el bivalente es heteromórfico. Se han descubierto genes en distintas regiones del cromosoma Y. En esta parte superior están los genes supresores de la femineidad. Más abajo, en la región 2, están los genes que inician el desarrollo de antera, por lo tanto son masculinizantes. En la región 3 están los genes que controlan las últimas etapas del desarrollo de las anteras, también masculinizantes. En tanto que en la región 4 es la región apareante por la cual se generan los quiasmas que vimos en la imagen de recién. En Melandrium existen diferentes formas de determinar el sexo, como vimos recién. Una de las propuestas es que hay una proporción X autosomas, siendo autosoma número de juegos haploides puestos en cuestión. Entonces, este individuo con dos sets haploides, es decir, es diploide, y con dos cromosomas X, 2 sobre 2 da 1 y es una hembra. Ahora, teniendo un solo X y dos sets autosómicos, es un
0,5, 1 sobre 2 da 0,5, y teniendo el I es un macho. Ahora, en este caso, si hacemos 2 sobre 2 sería 1, pero al tener un I es un masculinizante, por lo tanto son machos ocasionales. En este caso, 3 sets autosómicos contra 2 cromosomas sexuales daría 2 sobre 3, 0,67. Pero hay un I, por lo tanto es masculinizante, es un macho ocasional. Sucede lo mismo para el que viene abajo. En este caso, nuevamente, 1 sobre 4 da 0,25, teniendo el I es un macho. Pasa lo mismo con el macho ocasional este y con el hermafrodita de este caso. Existen diferentes formas de determinación del sexo en plantas, ¿sí? Donde el macho es heterogamético XY, en todas estas que aparecen por acá. El macho es heterogamético, parece X0 para estas plantas que están acá. El macho es heterogamético, el macho presenta un cromosoma extra para estos, en el que la hembra es heterocigota en estas especies, en el que hay componentes excesivos de Y, por ejemplo, que hay 2 cromosomas Y y un solo cromosoma X para estas plantas, o en aquellas plantas que no se descubrieron por el momento cromosomas que tengan que ver con la determinación sexual, sin embargo sí tienen genes que determinan el sexo. Y no cromosomas sexuales han sido descritos para esta Viscum. Vamos a entrar en un tema particular, que es, estamos hablando de que ambos sexos tienen diferente cantidad de cromosomas X, por lo tanto la cantidad de proteínas que pueden producir en función de la cantidad de genes que tiene es diferente. Para poder homologar que en los dos sexos la cantidad de proteínas sea la misma, existen diferentes estrategias. Arrancaremos por Drosophila, en el que vamos a hablar de la determinación del sexo y de la compensación de dosis. El sexo se determina por un balance entre autosomas y cromosomas sexuales, de la misma forma que lo vimos hace un ratito. Entonces, si tenemos una hembra que es triploide, que tiene 3 sets de autosomas y a su vez 3 cromosomas X, puede formar todas estas gametas que están acá. Y lo cruzamos por un macho que es diploide, XY, puede formar un set de autosomas con X, que es esta gameta que está acá, o un set de autosomas con Y, que es esta gameta que está acá. Al cruzar todos estos datos nos da esta relación. Si la relación entre cromosomas X y cantidad de sets de autosomas es 1, es decir, hay 2 cromosomas X y es diploide en la cantidad de juegos de autosomas, 2 sobre 2, da 1, por lo tanto es una hembra normal. Si la relación X autosoma es de 0,5, hay un cromosoma X y hay 2 sets diploides de cromosomas autosómicos, lo que tenemos es un macho normal. Ahora empiezan los números extraños. Si la relación E de X a autosoma es mayor que 0,5, pero menor que 1, es decir, se encuentra entre macho normal y hembra normal, el individuo que se forma es un intersexo. Ahora, si la relación entre X y autosoma es mayor que 1, estamos por arriba de una hembra, vamos a hablar de una superhembra. Y si es menor que 0,5, vamos a hablar de supermacho. Esto no implica que sea ni mejor al momento de las cópulas, ni que tenga mayor descendencia. En este caso tenemos un cariotipo de cómo se ordenan los cromosomas en Drosophila. Tenemos un set, el otro set, perdón, el par 1, el par 2, el par 3 y los 2 cromosomas X. Este sería el set de autosomas y acá tenemos el set de cromosomas sexuales. Es una hembra XX. En este caso tenemos lo mismo que al lado, pero en vez de tener 2 cromosomas X tenemos un cromosoma Y que tiene esta forma. Por eso se lo esquematiza como una rayita con un palito para abajo. Es macho fértil. Ahora tenemos este individuo que no tiene otro cromosoma sexual, es un X0, es un macho estéril. ¿Por qué? Porque el Y
no puede disparar la cascada de producción de gametas masculinas. Sin embargo, todo su morfotipo es de un macho. La determinación sexual consiste en una cascada de RNA que son específicos con splicing alternativa. A partir de tener XX se enciende un sex lethal, un gen sex lethal que activa a los Transformer 1 y Transformer 2, que a su vez activa al doble sex y que produce una proteína doble sex que es específica de feminización. Si tenemos XY, lo que hace es frenar al gen SXL, no se activa al TRA, si se activa un gen intermedio de C, se activa solamente el Transformer 2, este Transformer 2 activa al Fruitless P1 y al doble sex y produce dos proteínas, la proteína DSX masculinizante y Fruitless masculinizante. La combinación de estas dos proteínas masculiniza al individuo. Otra forma de verlo es la cascada lineal da una hembra de genes que se prenden y se apagan por splicing alternativo y el macho sucede la misma cascada lineal con los genes que comentamos recién y a partir de represiones estructurales en determinados genes se arman hembras o machos. Para que la hembra y el macho produzcan las mismas cantidades de lo codificado en el X, el macho aumenta al doble su actividad. Pero antes, una hembra le debe preguntar a un macho, ¿cómo es tu relación X-autosoma? La determinación sexual en mamífero y compensación de dosis la vamos a ver en paralelo. En un humano, sexualmente está indiferente el feto, pero si tiene el gen SRI en el cromosoma Y, se van a formar los testículos y se va a disparar toda la cascada que está en celeste con un desarrollo total hormonodependiente de masculinizante. En este caso tenemos lo mismo con los genes involucrados en cada uno de los pasos. En este caso, el SRI se dispara en este momento y dispara toda la cascada de masculinización. Otro ejemplo, en el cromosoma Y ubicado, el SRI actúa sobre el SOX9 del cromosoma 17, sobre las células Sertoli, las células germinales pasan a formar espermatogonia, se generan proteínas que lo que hacen es frenar que el ducto de Müller pase a formar úteros y oviductos, se estimula la formación de células de Leydig que van a generar testosterona, que van a generar a su vez receptores de andrógeno y va a generar todos los caracteres secundarios masculinizantes. En tanto que si el SRI no está activo o no está presente, las células soporte, en vez de transformarse en células de Leydig, van a formar células foliculares. Y las células germinales pasan a ovonia, pasan a meiosis. Nada frena que el ducto de Müller continúe adelante en la formación del útero y del oviducto. Y tenemos toda la formación feminizante externa genital. En el caso del XY, tenemos que las células Sertoli empiezan a enviar a sangre hormonas que lo que van a hacer es una regresión en los túbulos de Müller y va a empezar a activar vía testosterona toda una cascada de genes que se van activando en diferentes lugares del cuerpo, se van prendiendo y van generando todos los caracteres secundarios masculinos más todo el aparato reproductor masculino. Los genes intervinientes en la determinación sexual masculina son los que aparecen a continuación y la mayoría son factores de transcripción, salvo uno que es señal, y en este caso nos aparece todas las actividades que realiza cada uno de los genes. La proteína codificada por el SRI tiene una estructura parecida a la siguiente.
Los mamíferos inactivan un X en aquellos individuos que tienen más de uno. Así, todos los individuos tienen activo solo un cromosoma. Si nos permitimos identificar los cromosomas X de diferente progenitor con diferentes colores, podemos ver que el cigoto va a tener un cromosoma X proveniente de uno de los parentales y el naranja proveniente de los otros parentales. En algunas células se inactivará el naranja y en otros se inactivará el que vino del otro padre o el que está como negro en edades muy tempranas del embrión. Este descubrimiento fue realizado por Painter, que descubre los cromosomas sexuales en 1921, y por Barr, que descubre el corpúsculo que más adelante llevará su nombre. Y la participación de Lyon es importante, ya que descubre cómo es la acción de los genes en la inactivación del cromosoma X descubierto en ratones. Y lo que propone es que los cromosomas son inactivados al azar. Hay varios modelos de inactivación del cromosoma X. En un caso lo que se plantea es que el cromosoma del padre es el que viene inactivado, se reactiva en el momento que se forma el cigoto y después de la reactivación en determinados momentos del blastocito se empiezan a inactivar al azar los cromosomas X. O la alternativa es que el cromosoma viene preinactivado, se forma el cigoto. Una vez que el cigoto tiene al cromosoma femenino inactivado y al cromosoma masculino pseudo inactivado, es en el blastocito donde se produce la reactivación y es más adelante donde se va a producir la inactivación al azar. Lo que cambian los dos modelos es en el momento en el que se levantan los puntos de mapeo o los puntos de marcación de los cromosomas de X del padre. En humanos, en ratones, lo que se describe es que existe un gen XIST que empieza a producir RNA. Este RNA tiene la capacidad de pegarse sobre el cromosoma X. En el primer cromosoma que se pega es el primero que empieza a dejar de producir XIST. Y toda la cantidad de CIST dando vuelta en el ambiente celular se va a pegar sobre el cromosoma en el cual se pegó primero. De esta forma, uno de los cromosomas va a quedar enrollado en el medio de ARN CIST, inactivo, en tanto que el otro va a quedar de manera activa. La pérdida de la metilación de la histona 3 en el locus 4 de la lisina es un proceso que acompaña la iniciación de la inactivación y esto hace que más adelante se inactiven todas a partir de estas metilaciones. Otro modelo que plantea esto es que el cis empieza a producirse y trabaja en cis, o sea, trabaja sobre el mismo cromosoma. El primero que empieza a producir cis y empieza a pegárselo es el que se inactiva. De esta manera, el cis producido por el mismo cromosoma tiene sitios en los que se va pegando. Esto hace que se estimule más producción de cis y el cromosoma termine condensándose en un costado de la célula. Existen también las formas de reclutamiento. Está el modelo directo y el modelo indirecto. En uno de los modelos, la proteína lleva al cis a pegarse el cromosoma, y en el otro de los modelos hay una proteína esperando que es la que va a recibir al cis que viene con otra molécula pegada encima. En cualquiera de los casos donde se pegue XIST va a haber inactivación. Lo que no dijimos fue que en Drosophila lo que sucede es que hay una sobreactivación del cromosoma X en macho para poder compensar las dosis. Entonces, en los drosófilas hay una sobreexpresión del cromosoma X en el heterogamético y en mamíferos hay un apagado de un X en el homogamético para compensar las dosis. En Drosophila
la determinación del sexo se da por una relación X-autosoma que regula una cascada de cromosoma de RNA mensajero y que actúan sobre el doble sex. En elegans también se da por una proporción de X autosoma que trabaja con un ligando de membrana o trabajaría con un ligando de membrana que hace una cascada y actúa sobre el MAP3, en tanto que en mamíferos es la determinación del sexo y dominante, y está el I, está el SRI, y esto va a disparar una cascada de hormonas que actuarán sobre el DMRT1, que es el que masculinizará. Pero no todos los genes tienen el mismo tipo de expresión en los dos sexos. Esto implica que hay genes cuyos alelos son dominantes en un sexo y son recesivos en el otro. Estos son ejemplos de caracteres con herencia influida por el sexo. Por ejemplo, el índice más corto que el anular es dominante en hombres, sin embargo, el índice más largo que el anular es el dominante en mujeres. La calvicie es dominante en hombres, sin embargo, es recesiva en mujeres. El mechón blanco es dominante en hombres y es recesiva en mujeres. Por lo tanto, para estos caracteres no se puede utilizar la denominación habitual que veníamos utilizando, que era A mayúscula y A minúscula, dado que el heterocigota va a tener diferente rango de dominancia según si está en un macho o en una hembra. Por lo tanto, la sugerencia es que se trabaje como si fueran alelos múltiples, donde tenemos A1A1 y A1A2 como los alelos a analizar, en donde todo lo que sea A1A1 tendrá el mismo fenotipo, pero uno de los heterocigotas, A1A2, tendrá el fenotipo de A1A1. En este caso está representado para el macho. Sin embargo, el otro alelo A2A2 presenta el mismo fenotipo en ambos sexos, pero el A1A2 presenta fenotipo de A2 en la hembra. Es decir, la diferencia de relación se va a ver en el caso del heterocigota. Por otro lado, tenemos caracteres con herencia ligada al sexo, que son, en general, genes que están en el cromosoma X. Vamos a hablar de ligado al sexo cuando los genes estén siendo transportados por alguno de los cromosomas sexuales, X, Y, Z, W. Y en este caso, para humanos, tenemos que, ligados al sexo, está el daltonismo, siendo recesivo de visión normal, la hemofilia, siendo recesivo de coagulación normal, distrofia muscular de Duchenne, siendo recesivo de normalidad, mucopolisacaridosis, siendo recesivo de normalidad, hidrocefalia, siendo recesivo de normalidad, y síndrome del X frágil, siendo dominante del desarrollo mental normal. Un ejemplo es ¿qué números pueden leer de los que hay acá? En función de los números que puedan leer acá, es qué visión tienen ustedes y qué alelo podrían tener mutado. Un caso interesante, histórico, que fue de mucha relevancia para poder analizarlo, los cromosomas sexuales, es el caso de los zares de Rusia. En este caso está Anastasia en el dibujo, que fue asesinada con la revolución, en el cual se planteaba lo siguiente: si Anastasia hubiese tenido un romance con Henry, que era su primo era hemofílico. La madre de Anastasia era portadora de la hemofilia. Si hubiesen tenido un hijo o una hija, ¿qué probabilidades hay de que si hubiese sido hijo hubiese sido enfermo y si hubiese sido hija hubiese sido portadora? Para eso es necesario saber si Anastasia fue portadora, y un interesante libro que dilucida parte de este tema es Una tumba para los Romanov, escrito en la
colección Ciencia que ladra de la Universidad Nacional de Quilmes. El autor del libro es Raúl Alzogaray. Hay enfermedades derivadas de cromosomas sexuales, dado que podría haber o exceso de cromosomas sexuales o defecto de cromosomas sexuales. En humanos, vamos a hacer un rápido repaso por algunos que ya deben haber escuchado. El síndrome de Klinefelter es el exceso de un cromosoma X o, en este caso, el exceso de un cromosoma Y sobre dos cromosomas X. Son 44 cromosomas X, XY y fisiológicamente tiene un escaso desarrollo de las gónadas y aspecto de eunuco. El síndrome del duplo Y, es decir, hay 44 autosomas, un X y dos Y. Son individuos con elevada estatura, personalidad infantil, bajo coeficiente intelectual, tendencia a la agresividad y al comportamiento antisocial. Síndrome de Turner, 44 autosomas más X, es decir, falta o un X o un Y, tiene un aspecto hombruno, hay atrofia de ovarios y hay enanismo. Y el síndrome de triple X son 44 autosomas con 3 cromosomas X, se encuentran conductas infantiles y hay un escaso desarrollo de toda la genitalia secundaria femenina. Para terminar, Aristóteles en Grecia proponía lo siguiente. En el 335 antes de la era común, decía que el calor de la pareja de sexo masculino en las relaciones sexuales determinaba el sexo del hijo. Si el calor del macho podía abrumar a la frialdad de la hembra, a continuación se formaría un hijo varón. Por el contrario, si la frialdad de la hembra era demasiado fuerte o el calor del macho demasiado débil, formaría una hija niña. Al menos, en los reptiles, la idea de calor y determinación del sexo es verdad. Estas teorías y otras semejantes en las que las condiciones ambientales influían en la determinación del sexo fueron muy populares hasta el 1900 cuando se descubrieron los cromosomas sexuales y aún se puede seguir leyendo en muchas revistas de divulgación que el sexo depende de posiciones de astros, posiciones de luna, cantidad de lluvia caída y otras variedades que por el momento no han sido demostradas. En memoria de Aristóteles. Genética del sexo.